nuestros hermanos de la iglesia Adora a Dios Loreto, y me gustaría que se pudieran presentar también mis dos hermanos, por favor, que comience uno presentándose al Señor, por favor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Me invito a acompañarles, poder estar aquí con ustedes, adorando a nuestro Dios, que ha sido bueno con nosotros. Bueno, me presento, mi nombre es Jackson Silva, congrego en una iglesia allá en Loreto, se llama Adora a Dios. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo, tuve el gusto de poder conocer al hermano Daniel, por medio de las redes sociales, y hemos tenido una gran conversación. Tuve el deseo de querer acompañarnos a ustedes, y bueno, invitar al hermano que me acompaña acá, le voy a pedir que se presente. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Para buenas tardes, que se le bendiga. Me presento, mi nombre es Eduardo Villalanta, amigo de mi gran estimado acá, fue quien me hizo la invitación de poder llegar a este lugar. De motivo de gozo poder conocerlo a ustedes. Allá mi hermano lo había visto hace bastante tiempo atrás, fue compañero de curso de mi primo, y es bueno poder verle en este lugar y poder conocer nuevos hermanos. Yo pertenezco a la iglesia en Almendro, se llama Iglesia Bíblica Universal del pastor Daniel. Que el Señor lo bendiga. Amén. Que el Señor bendiga, cierto, la vida de nuestro hermano Eduardo, nuestro hermano Gerson, que han hecho muy bien en venir, y le damos las gracias también para que nuestros hermanos también puedan conocer a otros hermanos en la fe, que predicamos fielmente la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que muy agradecido porque hayan venido nuestros hermanos hasta este lugar. Bueno, amados en el Señor, como lo es cada día domingo, estamos estudiando los 12 profetas del Antiguo Testamento, los 12 profetas menores, y estamos estudiando cada uno de esos libros versículo a versículo. Le invito a que vayamos al libro de Amós. Libro de Amós. Libro de Amós, y ya vamos ya en el capítulo 8, versículo 4. Libro de Amós, capítulo 8, versículo 4. Y a medida que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie como reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amós, capítulo 8, versículo 4, y leeremos hasta el verso 8. Amós, capítulo 8, verso 4 al 8. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amós, capítulo 8, versículo 4. Dice así la Escritura: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos las medidas, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como en un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios Padre, agradecemos porque nos has dado esta oportunidad tan hermosa de poder adorarte por medio de las Escrituras. Que tú seas exaltado, Señor, por medio de tu palabra, es el deseo de cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros pueda prestar atención a esta palabra y pueda ser exhortado por ella, que pueda ser también redarguido, que pueda ser corregido, Señor, que pueda ser instruido por esta palabra de Dios. Necesitamos, oh Dios santo y verdadero, que tú seas glorificado por medio de tu palabra. Necesito, Señor, que me permitas predicar fielmente esta palabra y que cada uno de nuestros hermanos
pueda ser edificado por ella. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y sea prosperada para aquellos, Señor, que la has enviado. Es, Señor, nuestro propósito, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Como muchos de ustedes lo saben, estamos estudiando los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, versículo a versículo. Ya hemos estudiado anteriormente, hace varios años atrás, el libro de Nahum. Hemos estudiado también el libro de Abdías, el libro de Sofonías, y en estos 6 meses hemos estado estudiando el libro de Amós. En este lugar, para cierto, mi hermano Gerson, mi hermano Eduardo, predicamos la palabra de manera expositiva, versículo a versículo, libro con libro. Procuramos eso, hacerlo para la gloria del Señor. Cada día domingo se hace de esa manera en este lugar de San Luis. Cuando hablamos acerca del profeta Amós, haciendo, ¿cierto?, una pequeña síntesis para aquellos que por primera vez, ¿cierto?, están escuchando este estudio, Amós era un profeta no de profesión. En la antigüedad habían profetas de profesión que estudiaban para esto, se preparaban, algunos de ellos eran hijos de profeta. Pero en una pequeña ciudad dentro del reino del sur, dentro de Judá, Dios comisiona a un campesino, a un hombre llamado Amós, quien era un boyero, es decir, era una persona que cuidaba bueyes, y aparte de eso cosechaba higos. Pero Dios lo comisiona para que vaya a predicar al reino del norte, cuya capital era Samaria. Para aquellos que estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que uno de los reinos más estables después que se dividió el reino de Israel fue el reino del norte. Aquella Samaria, desde su primer rey Jeroboam, se había corrompido hacia la idolatría y se había alejado del Dios vivo. Y se levantó uno y otro rey, y uno hacía peor que el anterior. Pero después de tantos años en el cual el Señor les levantó profetas para que por las Escrituras los hicieran volver a Dios, para que por medio de la palabra de Dios ellos fueran movidos al arrepentimiento, ellos despreciaron esta palabra. El caso de Amós no fue diferente. Amós fue casi uno de los últimos profetas que predicó a Samaria, porque aproximadamente 70 años después Samaria fue destruida por los asirios y no se pudo volver a levantar. Vamos viendo cómo el Señor advierte a tiempo, antes de tiempo también, todas las cosas. Este hombre llamado Amós debía ir en un tiempo específico para el reino del norte. Ese tiempo específico era un tiempo de prosperidad, era un tiempo de paz. Dentro de lo que es el reino del norte, este tiempo de Jeroboam II es un tiempo donde había mucha prosperidad. La gente tenía muchas comodidades, le estaba yendo bien en su economía. Aquellos países de su alrededor no los atacaban, por lo tanto ellos gozaban de una paz. Pero uno podría pensar que un pueblo conocedor de la palabra de Dios, después de tener tal paz, podría de alguna u otra manera buscar al Señor de mejor manera, en agradecimiento. Pero fue muy diferente. Las personas, al estar en paz, al tener mucha prosperidad, ellos en vez de hacer las cosas bien, hicieron las cosas mal. Porque su corazón estaba en sus ganancias, porque su corazón estaba en la estabilidad de las cosas de este mundo, pero no estaba su corazón en buscar a su Dios. Es en ese contexto que se levanta el profeta Amós, profetizando en un pueblo o en una nación, cierto que estaba dividida, pero era un pueblo que no era el de él. Hay un interludio aquí en Amós capítulo 7, desde el verso 10 al verso 17, donde el profeta Amasías como que intenta echar de sus dominios o de sus contornos a este profeta Amós, y le dice: anda a ganarte la vida a otro lado, anda a predicar a otro lado. Catalogaba estas palabras según el verso 10, las profecías de Amós,
las catalogaba como palabras que no podían sufrir ellos. Entonces él pensaba que Amós, este sacerdote Amasías, pensaba que Amós era un hombre que se estaba ganando, como podríamos decir en buen chileno, las monedas con ellos. Pero no, él les dice: yo no soy profeta, no soy hijo de profeta. Pero el Señor les viene y les dice esto. Uno podría creer que Amós se vio intimidado después de esto, pero no, siguió predicando de manera más fiel, y cosas que a la gente no le gustan. Él no estaba predicando de bendición, él estaba predicando de juicio. Desde el capítulo 7 hemos visto las 5 visiones que nos acompañarán en estos últimos capítulos, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Hemos visto la primera visión, que está en el capítulo 7, versículo 1, y es la visión de las langostas. Hemos visto la segunda visión, la cual era la visión del fuego. Hemos visto también la visión de la plomada. La vez pasada vimos la visión de la fruta madura, que es el contexto en el cual se desenvuelven los versos que veremos estos próximos domingos. En la visión de las langostas y en la visión del fuego, que es cierto, desde el verso 1 del capítulo 7 hasta el verso 6, ahí están esas dos visiones, y en esas dos visiones el profeta intercede por el pueblo. Dice el verso 2, la última parte, dice: perdona ahora. Dice: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Empieza una y otra vez Amós a interceder por el pueblo para que no le viniera este juicio. Y el Señor se arrepentía de hacerles tal juicio. Y nuevamente el profeta intercede y el Señor dice: no va a hacer esto, dice el verso 6. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dice Jehová el Señor. Pero en la tercera profecía, o en la tercera, visión que tenía el profeta, el Señor ya no toleraría más el pecado de su pueblo. Porque al poner esa plomada de albañil y examinar así el pueblo, podía ver que ese pueblo no estaba caminando de manera recta delante de sus ojos. Su adoración estaba destrozada, su adoración no servía para nada. Su relación con el prójimo estaba en muy mal estado también. Por lo cual el Señor termina diciendo en el verso 8 de este capítulo 7: no lo toleraré más. Y es ahí donde se viene ese interludio que Amasías, el sacerdote, dice: vete en nuestros contornos, acusa a Amós delante de Jeroboam II. Pero Amós sigue predicando, y sigue predicando esa visión de la fruta madura, que es la cuarta visión. Y les dice, es cierto, el Señor en el verso 2: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Lo dijimos la vez pasada, tanto la palabra, cierto, canastillo de fruta, como el fin, es un juego de palabras que, si bien en nuestro idioma no lo entendemos, sí en el idioma hebreo se entiende, porque fruto de verano es de la palabra hebrea, cierto, en algunas Biblias sale con una A, dice kaitz, y el fin es la palabra haketz. Es decir, son dos palabras que con una buena pronunciación obviamente son muy parecidas. Entonces, al utilizar el profeta este juego de palabras de frutas de verano y el fin, está haciendo una relación y está queriendo decir: así como esas frutas de verano maduran tan rápido que ni siquiera la persona se da cuenta, así el juicio de Dios vendrá con total rapidez y los sorprenderá y los destruirá. Es en ese contexto que entra el verso 4. Parte diciendo el profeta lo que nos corresponde hoy: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. El profeta, a través de estos versos, sentencia al pueblo. El profeta, por medio de estos versos, llama a juicio a este pueblo, pero no porque él se haya tomado las atribuciones, sino porque Dios lo había mandado a decir esto. Partía diciendo: oíd esto.
Este pueblo debía oír lo que les vendría prontamente como juicio y castigo de Dios. Debemos ir viendo por medio de la palabra del Señor que ellos debían oír esta sentencia. Como en la mayoría del libro, el juicio viene sobre aquellos que se han enriquecido a costillas de los pobres, los han humillado y los han engañado. Si vamos a Amós, en el capítulo 2, Amós, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que el profeta parte hablando esto en el versículo 6. Este juicio contra Israel, contra el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y les parte diciendo en Amós capítulo 2, versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Porque pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Cómo era el proceder de este pueblo? Era un mal proceder. Pero el Señor, de lo cual dice la palabra de Dios, es tardo para la ira. El Señor nuestro Salvador es tardo para la ira y Él es grande en misericordia. Pero esa tardanza de la ira viene. Hay un momento en el cual viene ese justo juicio de Dios. Hay un momento en el cual se manifiesta este juicio. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando el juicio de Dios se manifieste? Si hay algo que nosotros no debemos obviar, es que nuestro Dios es un Dios justísimo. Su justicia está elevada al nivel superlativo. Su justicia es trascendente. Por lo cual Él, cuando aplica esta justicia, nunca está equivocado. Cuando Él aplica esta justicia, nunca es algo malo. Podemos ver que cuando este pueblo de Israel fue llevado cautivo, y en este caso, ¿cierto?, en el caso del reino del sur, está escrito el libro de las Lamentaciones, podemos ver cómo las mujeres, ¿cierto?, que estaban embarazadas las abrían, sacaban los bebés que estaban dentro y los azotaban en las paredes. Podíamos ver cómo era el hambre al ser sitiados, que ellos eran llevados a sortear a sus propios hijos para poder alimentarse y echarle una olla para comer. Si uno solamente se focalizara en lo que está ocurriendo en el libro de las Lamentaciones, diríamos, pero qué cruel es Dios. Pero no, Dios no es cruel, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Una y otra vez le advirtió a su pueblo, les levantó profetas, pero ellos no lo escuchaban. Entonces, si hay algo que nunca debemos ni siquiera pensar, es que Dios es injusto, porque eso, si Dios fuera injusto, ya no sería Dios. Porque Él es completamente justo. Porque Él, como podía decir cierto predicador, Dios es sus atributos. No es que Dios tenga justicia, Él es la justicia. Entonces entendamos esto con claridad. Si el Señor va a castigar a este pueblo, es porque ellos estaban haciendo mal. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Algunos han tomado este libro, como es común hoy en día, ¿cierto?, como la justicia social, como un tipo de justicia social, pero entendamos el contexto de esto. Este pueblo no era cualquier pueblo, era un pueblo conocedor de la palabra de Dios. No era un pueblo que estaba alejado de la palabra, era un pueblo que conocía las cosas. Entonces, totalmente diferente, esta justicia viene sobre un pueblo conocedor de la ley. Se les había confiado esta palabra de Dios. Por eso el juicio para ellos iba a ser mucho más grande y terrible. ¿Qué hacían con el menesteroso ellos? Lo explotaban, es decir, lo oprimían hasta sacarle lo último que tenían. Al haber tal prosperidad, las personas que tenían más dinero, ellos, ¿qué es lo que querían hacer? Tener más todavía. Y para tener más, ¿qué tenían que causar? Un desequilibrio en las cosas. Separar los más pobres por un lado y los más ricos por otro lado. A tal punto que los más ricos, ¿qué es lo que hacían? Explotar al menesteroso. Explotar a aquellas personas
que tenían menos. Como leíamos al principio en Amós capítulo 2, ellos pisoteaban las cabezas de los desvalidos, de aquellos indefensos, de aquellos que no tenían cómo poder defender lo que tenían. Es decir, estas personas trataban a los débiles de manera injusta, de manera desconsiderada, causándoles un gran perjuicio y un gran daño en sus vidas. Pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios el cual está viendo todas las cosas. Y cuando llegue su justicia, cuando manifieste su justicia, ¿quién podrá mantenerse en pie? La gente de hoy vive como una persona esperando su sentencia. Quizás puede estar afuera tan tranquila, puede hacer tantas cosas, pero cuando llegue el día que tiene que pagar por ese juicio, sus lágrimas empiezan a brotar, su desesperación empieza a invadir su corazón. Hemos visto algunos videos, cosas, cuando mostraban en Estados Unidos a estas personas que condenaban a muerte en aquella silla eléctrica, o en aquella, ¿cierto?, como un tipo, ¿cierto?, de veneno que le inyectaban. Su desesperación era muy grande. Pero antes de eso uno siempre tiende a focalizarse en ese punto, pero no recuerda que hay cosas que lo llevaron a tener ese fin. Por eso entendamos estas cosas. Dios no es injusto. Él castiga con justicia. Hemos visto que muchas personas hoy se abalanzan y dicen, queremos justicia, dicen. Pero estaría bien que nosotros deseáramos la justicia, deseáramos que viniera así, sin pensar bien las cosas. Creo que no es muy bueno. Porque cuando pedimos la justicia o cuando alguien nos hace daño y dice, Señor, hace justicia, dicen algunos. Pero una cosa debemos entender, la justicia es para los dos lados. Si yo le pido al Señor que haga justicia con una persona que me ha hecho daño, ¿qué va a pasar con mi vida si yo le he hecho daño a alguien? Por eso la palabra de Dios, y esto me impactaba el otro día, estudiando ese libro, cuando dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces utilizamos ese texto como tan fácil, pero no entendemos lo que está diciendo. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma. Si nos fuéramos al griego, entenderíamos que está hablando de una persona que ha sido cortada por una espada, en lo cual se le puede ver toda su entraña. Entonces está hablando que la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es tal que puede abrir nuestras entrañas y entender todo lo que hay dentro. Y eso en sí es un texto muy terrible. Y es eso lo que el Señor hará con aquellos impíos y pecadores que exploten a los menesterosos, que no tengan en cuenta sus mandamientos. En segundo lugar, dice este libro de Amós, y ellos arruinaban a los pobres de la tierra. Recordemos que anteriormente el profeta ya le había dicho eso en Amós capítulo 4, en el versículo 1, en el cual dice las Escrituras, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. También esto es un sentido, irónico que el profeta le está diciendo a estas personas. Lo está tratando de vacas de Basán. Nosotros quizás en nuestro tiempo no entendemos eso, pero Basán era un lugar, era como un valle donde había muchos, si podemos decir, pastos. Entonces los animales que pastaban aquí, o estas vacas que pastaban aquí, eran vacas, pero muy gordas. Eran vacas, cierto, que tenían mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas personas habían robado tanto al pobre, que ellos, cierto, se habían llenado de orgullo, se habían llenado de esta soberbia, de esta codicia. Estas vacas de Basán hacían esto, y mire, si entendemos ese contexto, dice que ellos estaban en el monte de Samaria, y ¿qué hacían con los pobres? Los oprimían, es decir, los exprimirían así como haría uno con un limón, y quebrantaban a los menesterosos. ¿Para qué cosa?
no para ellos comer o para ellos tener el pan necesario, sino para beber, sino para deleitarse en sus fiestas. Porque eso es lo que tiende a hacer el rico muchas veces, no vivir con lo que tiene, no vivir con lo necesario, sino que quiere más para gastar en sus deleites, quiere más para llenar su corazón, más de orgullo, más de soberbia, más de codicia. Pero ¿qué nos manda el Señor a cada uno de nosotros? Que estemos contentos con lo que tenemos. Esa es nuestra parte que el Señor nos ha dado. Porque si el Señor tiene cuidado de las aves, si el Señor tiene cuidado aún de los lirios del campo, ¿cuánto más el Señor va a tener cuidado de nosotros? Por eso Dios, Él ha jurado, como este mismo verso 2 dice del capítulo 4, Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice. Ahora están viviendo así tranquilos, ahora están viviendo tranquilos, pero cuando venga el día del juicio, ¿qué va a pasar con ustedes? Me gustaba mucho cómo lo expresaba Jonathan Edwards, un predicador, ¿cierto?, de la antigüedad, que decía que aquellos impíos y pecadores que descienden al juicio son como una araña que está colgando de solamente una telita, que esa telaraña se corta en un momento y son devastados por el juicio de Dios. Son despedazados por ese castigo tan grande que viene sobre ellos. Así las personas viven tan despreocupadamente, pero cuando venga el juicio de Dios, ¿qué sucederá con ellos? En tercer lugar, dice el verso 5, Amós 8, verso 5, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. El problema que estamos viviendo hoy en día no es un problema nuevo, es un problema que se viene viendo a lo largo de la historia. Usted dice: mire, ahora la gente se aprovecha para subir los precios, se aprovecha ahora de hacer tanta cosa para seguir subiendo las cosas. Eso se veía aún en tiempos muy antiguos, porque el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Hay una corrupción radical que ha afectado al ser humano. Hay una corrupción que ha afectado la raíz de cada ser humano de esta tierra, del cual se dice en la Escritura que un ser humano en su estado natural, se dice acerca de él: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa corrupción que vemos ahora no es nueva, es algo que ya se ha visto en la antigüedad. ¿Y ellos qué hacían? Era tanta su codicia que decía: ¿cuándo va a pasar este mes? Para seguir vendiendo más cosas, para seguir ganando más cosas. ¿Cuándo, Señor, va a pasar este mes? Para que vendamos el trigo y la semana, y abriremos los graneros de pan, achicaremos. ¿Y qué es lo que hacían ellos en sus ventas? Achicaban las medidas y ellos con engaño falseaban las balanzas. Su codicia era tal que con su control de las riquezas subían los precios y con engaño falseaban las pesas para así hundir más y más al pobre. Ellos deseaban que pronto fuera el fin de mes para seguir engañando a los demás. Ve que no es nada nuevo lo que, como dice cierto libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No se escandalice ni se extrañe por las cosas que están pasando hoy día. Pero una cosa debe tener en cuenta: el juicio de Dios viene. Cuando vamos al libro de Apocalipsis nos damos cuenta que en el final los capitanes, todos, ¿cierto?, los que eran dueños de embarcaciones, que tiende a representar al mundo empresarial, que tiende a representar a estas personas que poseen las mayores riquezas del mundo, dice que en el final de los tiempos, en el día de la ira del Señor, ellos llorarán amargamente porque todas sus riquezas se perdieron. Ellos se querrán puro morir porque todo lo que ellos se esmeraron en sus vidas quedaron y se esfumaron como el humo.
con aquella caída, ¿cierto?, de la gran Babilonia. ¿Hasta dónde puede llegar la codicia del ser humano? Amós también ya la había advertido antes, en Amós capítulo 5, Amós capítulo 5, versículo 11. Él les dice así, Amós 5, 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, y edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. ¿A qué los llevaba su codicia? A humillar al pobre, a cobrarle impuestos que ellos no podían pagar. Porque eso es lo que le gusta hacer a las personas que quieren enriquecerse. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito de estas personas? ¿Vivir con lo justo o tener para alimentar a su familia? No, era para hacer casas o mansiones, que podríamos decir en nuestros días, ¿cierto? Porque utiliza este tipo de palabras, dice que ellos querían hacer casas de piedra labradas. Ellos querían hacer mansiones, para eso querían exprimir al pobre, para vivir una vida de lujo. ¿Es diferente a lo que vivimos hoy en día? No es para nada diferente, es lo mismo. Pero hay algo que marca la diferencia. En su contexto, este es un pueblo conocedor de la palabra de Dios, del cual el Señor dijo que el castigo sería más tolerable. Cuando dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho estas señales, tiempo ya que se hubiesen arrepentido. Pero el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Es decir, el castigo es más tolerable para las personas que no están escuchando este mensaje hoy en día, que para aquellos que escuchando siguen haciendo daño a su prójimo, para aquellos que escuchando el mensaje dejan de lado la adoración al único Dios verdadero. Porque ¿cuál es nuestro fin como ser humano? ¿Es acaso enriquecernos? ¿Cuál es nuestro fin como ser humano? ¿Tener grandes posesiones? ¿Es acaso nuestro fin como ser humano ser alguien en la vida? ¿O acaso es gozar del Señor para siempre? Vivir para la gloria de Dios. Ese es el motivo de nuestra existencia. Vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros fuimos creados. Del que, porque usted y yo, ¿cierto?, estamos aquí sirviendo al Señor. Ahora el verso 6. Volvamos a Amós capítulo 8, verso 6. Su codicia los llevaba a tal punto de humillar a los pobres, que dice el verso 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Ellos querían comprar al pobre por dinero. Y cuando estas personas a veces se encalillarían en unos zapatitos, si los podemos decir, ellos al no poder pagarlos, tomaban a estas personas y los vendían como esclavos. Para un pueblo, por ejemplo, en esos tiempos, los asirios, que hicieran eso, era algo que uno no se iba a escandalizar. Pero el que estaba haciendo eso, eran personas conocedoras de la palabra de Dios. No sé si usted recuerda el pacto que tenía Israel, el antiguo pacto, según el libro de Levítico. Y le invito a que abra su escritura en Levítico 25. Levítico capítulo 25. Levítico 25, 39. Por eso le digo, este era un pueblo conocedor de estas cosas, pero ellos oprimían sin piedad a los que no tenían cómo pagar. Levítico 25, 39. Si alguien lo tiene, lo pueda leer, por favor. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. ¿Cuál era el pacto que ellos habían hecho con el Señor? Ellos no podían hacer esclavos a sus hermanos, pero ellos, invalidando el pacto que tenían con su Dios, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Los oprimían a tal punto que los vendían
por un par de zapatos, por unas cuantas monedas, hacían esclavos a sus propios hermanos. Y tal era la humillación y el fraude que ellos hacían, motivados por su corazón codicioso, que vendían los desechos del trigo. ¿Se acuerda que el trigo hay una parte que es el desecho y es el tamo? Ellos para aumentar más las cosas, ¿qué hacían? Mezclaban ese trigo con el tamo y se lo vendían así a la gente. Hoy en día se hace lo mismo, ¿sí? No es algo que haya cambiado. Pero ¿cuándo marca la diferencia si usted y yo, siendo cristianos, somos capaces de falsear las cosas para conseguir una ganancia? ¿Eso cómo nos pone delante de los ojos de Dios? ¿Acaso eso no nos deja mal delante de los ojos de Dios? No hay excusa para que nosotros hagamos maldad para obtener ganancias. Eso nunca estará bien delante de los ojos de Dios. Recuerde, ¿cuál es el motivo de nuestra existencia? Glorificar a Dios, vivir para la gloria de Dios, gozar de Él para siempre. Pero si queremos vivir para la gloria de Dios, no podemos pretender que haciendo injusticia vamos a ser agradables delante de Él. Luego el verso 7, el Señor les raya la cancha, como podíamos decir. Amós capítulo 8, verso 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Amós capítulo 8, verso 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de sus obras. Siempre que en la palabra de Dios aparece que Jehová jura algo, es un decreto, es algo que no puede ser removido, es algo que tiene que llegar sí o sí. Pero este juramento que el Señor hace, al utilizar la palabra obras, la traducción más certera para este verso que dice Jehová juró por la gloria de Jacob, esta palabra gloria también se traduce aquí en este texto, en el original, como orgullo. Porque cómo estaba Jacob en ese instante, cómo estaba esta nación orgullosa, estaba soberbia. Y así como era su soberbia, el Señor había jurado que iban a recibir conforme a su orgullo. Por eso no perdamos de vista, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Así es de justo nuestro Dios. ¿Queremos vivir en engaño? Vamos a cosechar engaño. ¿Queremos vivir en injusticia? Vamos a cosechar la injusticia. ¿Queremos vivir en la maldad de este mundo? Vamos a cosechar todo este tipo de cosas. Pero no sería nada comparado vivir una disciplina en esta tierra que ser enjuiciados por Dios en el castigo eterno, donde no habrá escapatoria ante los horrendos juicios de Dios, de los cuales dice el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. ¡Qué cosa tan horrible! Podríamos caer en las manos del diablo, podríamos caer en las manos de nuestros enemigos, pero caer en las manos de un Dios vivo es lo más horrendo que alguien puede sufrir, porque es tal el castigo que la misericordia es escondida de la vista de Dios. Juró por su gloria, no me olvidaré jamás de todas sus obras. El cristiano descansa, ¿saben qué? En que el Señor se ha olvidado de nuestros pecados, en que el Señor ha echado en lo profundo de la mar nuestros pecados. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en su obra, en su expiación, en su sacrificio, todos nuestros pecados han sido transferidos sobre Él. Y por medio de la fe, su justicia perfecta nos es transferida. Pero ¿qué sucedería si siendo juzgados por nuestras obras, todo lo malo que hemos hecho permaneciese en nosotros? ¿Podríamos escapar del juicio de Dios, del cual dice la Escritura está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio? ¿Podremos escapar de ese juicio de Dios el día que nos toque morir? Y no quisiera Dios que muriésemos sin Cristo, sin que el Señor sea amo y salvador de nuestras vidas, porque horrendo castigo será en aquel día
sobre todos aquellos que por sus obras sean juzgados. Hay personas que se justifican y dicen, sí, bien, reconozco, soy un pecador. Pero ¿quién no lo es? Todos somos pecadores, dice. Y a veces cuando uno está hablando hasta usted dice, sí, pero hay una diferencia, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La única justicia necesaria para llegar al cielo, la única justicia eficaz que usted necesita es la justicia de alguien más. Y esa justicia es la justicia de Cristo. Pero si por nuestras propias obras nos presentáramos delante del juicio de Dios, ¿qué acontecería con nosotros? Podría decir alguien, no, es que Dios por un lado va a poner mis obras buenas y por otro lado va a poner mis obras malas. No. El libro de Isaías dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él. Podríamos tener obras tales como las del Padre Hurtado, ayudando a tanta gente. Pero recuerde que cada obra humana, cada obra fuera de Cristo, es una obra que está ensuciada por el pecado. Porque basta con ofender un punto de la ley para hacernos culpables de todo. No es que por aquí las 20 obras buenas y 100 obras malas, no. Una obra mala basta para nuestra condenación. Solamente por despreciar a Cristo, su salvación, su señorío, nos condenaría al castigo eterno. Vamos a Apocalipsis 22, verso 12. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Verso 12. Si alguien lo puede leer, por favor, y lea desde el verso 11, perdón. Apocalipsis 22, 11 y 12. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Deja que el malo siga siendo el malo. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Amén. ¿Cierto? Los que tenemos la versión 1909 nos dice el que es injusto, sea injusto todavía. Lo mismo cierto que dice la otra versión, pero con otras palabras. El Señor como que no, hablando en buen chileno, el Señor no se calienta la cabeza, ¿se fijan? Y a veces uno como que, oh, mira a la gente. No, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga haciéndolo. Pero el que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Vemos que nuestra vida cristiana es una vida que debe ir en progresión. Recuerde que Cristo, cuando comienza la obra en nosotros, que dice, Él la va a perfeccionar el día de Jesucristo. Nuestras vidas deben ser como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso como cristianos no podemos decir, yo ya practiqué la justicia. No, es algo que debemos hacerlo hasta el último día de nuestra vida. No es que hayamos alcanzado la santidad completa, debemos seguir en esta santificación progresiva. La salvación está así, pero debemos seguir en nuestro caminar como cristianos. Y el Señor va a darnos y a suplir todo lo que nos falta en aquel día. Pero aquellas personas que vivan sin Jesús, en su injusticia y en su inmundicia, el verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa o galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Qué terrible será aquel día, cuando las personas por sus obras sean juzgadas. En el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para condenación, las obras son importantes o nuestro servicio a Cristo por recompensa, no por salvación. Pero en el juicio del gran trono blanco, las obras que cada persona haya hecho, cuando se abra ese libro de las obras y ese libro de la vida, y si no está ahí, esa persona tendrá que ser lanzada al lago de fuego.
consideremos que son las obras las que condenan a las personas. Muchos dicen es que el Señor mandó a las personas al infierno. No, son las personas que quieren ir ahí. Recuerden lo que dicen los evangelios, de que ese lugar fue preparado para Satanás y sus ángeles. No es que Dios mande a las personas, y es que las personas quieren ir ahí porque quieren permanecer en su injusticia, porque quieren permanecer en su inmundicia. ¿Quién será el que juzgará? Recuerde que todo el juicio se le ha dado ¿a quién? Al Hijo, al Señor Jesucristo. Por eso, miremos cómo andemos. Andemos como sabios, no como necios. Andemos como personas que entienden estas cosas. Y no solamente las entienden, sino que al tener sabiduría la aplican a sus vidas. Pero si queremos permanecer siendo oidores olvidadizos, si queremos permanecer siendo oidores y no hacedores de la palabra, lamentablemente eso mostrará que nuestra fe no es real. Porque una fe dada por Cristo, una fe dada fruto del Espíritu Santo de Dios, es una fe que obra, pero no para obtener la salvación, sino que es una fe que obra porque muestra lo que Dios ha hecho en el nuevo nacimiento, en aquellos corazones. Volvamos a Amós capítulo 8. Ahora en el verso 8. Dice así el verso 8. Amós 8:8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Por medio de este paralelismo, habla acerca de aquel día del Señor, de aquel juicio, como aquel río de Egipto. Recuerde que cuando el río de Egipto crecía, inundaba muchas partes de aquel lugar y ayudaba mucho para la agricultura. Pero recuerde, en metáfora podríamos decir que el río de Egipto inundaba todo. Llegaba a cada parte de ese pueblo. ¿Y cómo es el juicio de Dios? ¿Podría alguien quedar en alguna isla que Dios no sepa que está ahí esa persona? No. Cuando venga el justo juicio de Dios, nadie podrá escapar de él. Porque aunque nos escondiéramos en lo profundo de la mar, allí está. Si nos fuéramos a lo más alto de las montañas, allí está. No podemos ocultarnos ante la mirada de aquel Dios que siempre está pendiente de todas las cosas. ¿Quién podrá huir de la mirada del Dios viviente? Hay personas que creen que Dios está solamente en un lugar de adoración y dicen, yo voy a ir a sentir la presencia de Dios del culto. Pero déjeme decirle que aquellos cristianos vivimos ante la presencia de Dios. Vivimos, como dijeron los reformadores, coram Deo, ante la mirada de Dios. La mirada de Dios no está aquí solamente, hermano. Está donde quiera que nos encontremos. Y aún dentro de nuestra mente, aún dentro de nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultar delante de los ojos de Dios. Pero si hay algo que podemos estar seguros, es que el juicio de Dios es capaz de llegar a cada parte de la tierra, a cada parte de este mundo, a cada corazón, y en su contexto, a todo el reino del norte. Todo el reino del norte recibiría este justo juicio de Dios. El juicio de Dios sería tan devastador sobre el reino del norte que cubriría toda la tierra, así como el río de Egipto cubría con desbordamientos aquel país. Se les hace pensar a este pueblo duro de cabeza, duro de servicio. Y se le dice, cuando este juicio de Dios, así como ese río que llega a cada parte, ¿qué provoca en usted? ¿Acaso esto no nos estremece? ¿Acaso este juicio no lloraremos cuando venga aquel día? Cuando analizamos el juicio final, dijo Cristo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los más sentimentales estarán ahí llorando.
Los más soberbios estarán crujiendo los dientes. Será tan terrible ese día del juicio. Pero cada alma que está ahí se estremecerá ante el justo castigo de nuestro Dios. Que alguien pueda buscar Miqueas 1, verso 1, por favor, para analizar este justo juicio de Dios. Miqueas, capítulo 1, está antes de Nahum, después de Jonás. Miqueas, capítulo 1, verso 1, si alguien lo puede leer hasta el verso 7, por favor. Miqueas 1, del 1 al 7. Amén. Amén. Dice, la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moisés en día de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, estad atenta, tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares santos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverá. ¿No es acaso ese lamento de aquel juicio de Dios que estremecerá a ese pueblo de Samaria, el que lo transformará en un montón de ruinas inservibles? Si Dios puede hacer eso con un pueblo y Él lo decreta en el momento preciso y justo, ¿acaso Dios está actuando con injusticia aquí? No. Si lee lo que nuestro hermano, ¿cierto?, estaba leyendo ahí, es por los pecados que ellos estaban haciendo, es por su idolatría, es por su maldad. Pero cuando ese juicio de Dios viene, no deja nada a su paso. Todo es despedazado y devastado por el justo juicio de Dios. No esperemos llegar a aquel día para recién entender. Como nuestro hermano Claudio podía citar, ¿cierto?, cuando estaba predicando en la calle, que las personas antes del diluvio no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevaron. No esperemos que llegue ese día para recién entender las cosas, para recién comprender que esto no era un juego, que esto no era algo de ser un creyente nominal, de estar aquí solamente de nombre, de ser una persona que dice que está viva pero está muerta. Por eso debemos presentarnos al Señor como quienes somos realmente. Si hemos sido vivificados como vivos de entre los muertos, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, debemos clamar al Señor. Porque si hay algo que las Escrituras nos enseñan, es que no hay nadie que haya buscado al Señor de todo corazón y no lo haya encontrado. Porque dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero aquellos que le buscan de todo corazón son aquellos que humillados están delante de Él, porque es Él quien le ha dado la vista para que puedan contemplar su propia condición. El justo juicio de Dios se acerca. Si bien yo no le puedo dar el día que va a ser, ni la hora, porque ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. Si la muerte nos puede sorprender en cualquier instante, no sabemos el día de nuestra muerte. A veces tenemos proyectos, tenemos aspiraciones, pero entendamos una cosa, nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Qué terrible es que un pueblo conocedor de la ley de Dios, conocedor de sus terribles juicios,
en vez de atender a estas palabras, las desprecie? ¿Qué sería de nosotros que estemos aquí invirtiendo nuestro tiempo y saliéramos de aquí y despreciáramos estas palabras? ¿Acaso eso no acarrearía más juicio a nuestras vidas? Dios fue tardo para la ira, fue grande en misericordia con ellos, como lo es también con nosotros. Pero cuando su juicio venga y su ira venga, ¿quién podrá permanecer delante de Él y no sufrir ese estrago que causa la santidad de Dios? Y no sufrir ese juicio tan tremendo y horrible que viene. ¿Acaso sería diferente ese juicio que vino con Israel, ese juicio que vino sobre Samaria? ¿Acaso será diferente para aquellos que estando en la iglesia visible son solo creyentes nominales? ¿Acaso va a ser diferente? No estamos solamente citando una parte de la historia de Israel, estamos entendiendo que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Y si el justo juicio de Dios vino sobre su pueblo, también vendrá sobre su iglesia, porque recuerde que de ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, lo que aconteció con Israel también acontecerá con aquellos en el día del juicio final. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 119, verso 120? Un salmo que muchas veces viene a mi memoria. No sé si vendrá la suya. Mire, Salmo 119. Salmo 119, versículo 120. Mire lo que dijo este salmista. Si alguien lo puede leer, por favor, el Salmo 119, verso 120. Amén. Hermano Yael. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué sucede cuando este profeta o esta persona entiende los juicios de Dios? Dice que él, dentro de él, se estremece, porque hay un temor de Dios. Se estremece. Por eso el Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? No teman a aquellos que le matan su cuerpo. Teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Aún aquel hombre que había sido salvado por la gracia de Cristo, al comprender los juicios de Dios, podía decir: Señor, de tus juicios yo tengo miedo. Si bien por medio de las Escrituras tenemos una confianza, creemos en esta gracia eficaz, creemos en la perseverancia de los santos, eso no quiere decir que no debemos temer los juicios de Dios. Sí debemos temerlos. Debe ser nuestro temor el Señor, debe ser nuestro miedo. Y con esto no estoy diciendo que andemos intimidados ante el Señor y andemos llorando todo el tiempo, sino que seamos sabios y entendamos que Él está donde quiere que nos encontremos. Nosotros no somos, sino debemos ser de los que sirven al ojo. Es decir, de los que dicen: oye, pero me va a mirar tal persona. Mire, es que va a pasar un hermano por ahí, voy a esconder. No queremos que nos tema a nosotros, hermanos, tema al Señor. Si Él le ve donde quiera que usted está, témale a Él. ¿Qué sacaría con temernos a nosotros? ¿Qué sacaría con temerle a alguien de aquí? Témale al Señor. Él sea su temor, Él sea su miedo. Él sea quien usted y yo le sirvamos. Porque la religiosidad de nada sirve. De nada sirve la hipocresía. Estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Aquel Dios omnisciente que todo lo sabe. Aquel Dios omnisciente que todo lo conoce, todas las cosas las conoce. Todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Debemos respetar al Señor. Respetemos a nuestro Dios, por quien Él es. Un Dios santo, 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 como dijo Habacuc, que es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el mal. El Señor es tan santo
que no puede soportar ni siquiera un pequeño pecado. Ni siquiera una mentira piadosa es algo que pueda escapar de la ira de Dios, no. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos en la condenación. De tus juicios tengo miedo. No ignoremos lo que las Escrituras nos enseñan en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. ¿Qué debemos aprender de este pueblo? ¿Qué debemos aprender de lo que hemos ido viendo en este libro de Amós con respecto al reino del norte? ¿Acaso no es lo que dice 1 de Corintios capítulo 13, verso 5? Si alguien lo tiene, lo pueda leer, por favor. Amén, hermana María. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué es lo que cada cristiano debe hacer? ¿Creemos en la seguridad y la salvación? Sí, pero no en una falsa seguridad. Y para que no exista una falsa seguridad de la salvación en nosotros, ¿qué es lo que debe venir a nuestra vida? Un autoexamen. Porque yo puedo ocultarle cosas a muchas personas, pero al Señor no nos podemos ocultar nada. Por eso es mejor que nosotros seamos sinceros delante de Él, y no que Él traiga ese pecado y lo coloque a la luz del día, o que en el día del juicio ese pecado nos destroce. El paso tan importante, y es lo que Israel debía entender, y es lo que nosotros debemos entender ahora, es que debemos hacernos un autoexamen. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si estamos aquí con una fe humana, o estamos aquí con una fe dada por Dios. Porque una fe humana no sirve para nada. Es solo una fe religiosa, una fe de nombre solamente, una fe de labios. Pero la fe que es fruto del Espíritu de Dios es una fe genuina, no es una fe fingida, es una fe real, una fe sólida, porque es Dios quien la ha dado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, probémonos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si Jesucristo no está en nosotros, estamos reprobados. No pasamos el examen, estamos recibiendo la condenación. Porque toda persona que esté fuera de Cristo está reprobada. Puede ser miembro de una iglesia, miembro visible de una iglesia, pero si no está en Cristo, está reprobado, hermano. Podemos cantar, podemos orar, podemos escuchar la palabra, hasta podemos predicar. Pero si no está Cristo en nosotros. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si alguien está en Cristo, ha nacido de nuevo. Pero si alguien no está en Cristo, ha sido reprobado. Ha sido reprobado. Mas espero, dice el verso 6, que conocéis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aunque el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros ¿a quién le damos cuenta? Al Señor, nuestro Salvador. La pregunta que podemos hacer para concluir este mensaje: ¿has nacido de nuevo, hermano? ¿Has nacido de nuevo, hermano? Si Dios trajo repentinamente el juicio sobre el reino del norte, ¿acaso no lo traerá sobre aquellos que dicen ser cristianos y no lo son? Les suplico, amados en Cristo, les suplico que se examinen a sí mismos. Les suplico a mi propia alma que pueda examinarme a mí mismo si estoy en la fe. Porque no quisiera que ninguno de nosotros esté reprobado delante de los ojos de Dios. Seamos sinceros con el Señor. Seamos sinceros con nuestro Dios, porque nada le podemos ocultar a Él.
que nada le podemos ocultar. Salmo 50, verso 7. Salmo 50, verso 7. Salmo 50, verso 7. Dice así la Escritura. Salmo 50, verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y te testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré delante de tus ojos. ¿Sabe cuál es uno de los pecados más grandes? Es que pensamos que el Señor es como uno de nosotros. No, si el Señor sabe. Si hay personas que así tan livianamente, no, si el Señor sabe. No, si el Señor me entiende. No, si el Señor no, si yo sé cómo es el Señor. Pero este es el peor error. El Señor no es como nosotros. Por eso Él es un Dios santo, santo, santo. Santidad no significa solamente que Él es alejado del pecado. Significa que Él es diferente a nosotros. Él es diferente a nosotros. A veces creemos que nuestros sacrificios externos, como lo era para el pueblo de Israel, ¿cierto? Los sacrificios de animales y todo este tipo de cosas, para nosotros la oración, el venir a la iglesia, congregarnos, el alabarle, el escuchar su palabra, muchas veces creemos que es algo, es todo, es algo, pero no lo es todo. Porque si nuestra vida contradice lo que predicamos, si nuestra vida contradice lo que estamos escuchando en la palabra de Dios y no queremos arrepentirnos de ello, es porque no hemos nacido de nuevo. Es porque creemos que el Señor, igual que nosotros, ¿no? Y yo lo voy a servir al Señor a mi pinta, como dicen algunos. O como lo dicen muchas personas que aunque no se conozcan entre sí, siempre dicen: yo creo en Dios a mi manera. Es que ese es el problema, que tú pensabas, dice Dios, que yo era como tú. Pero el Señor es un Dios santo. El Señor es un Dios santo. ¿Qué tenemos que narrar sus leyes o tomar el pacto con nuestra boca si aborrecemos la corrección? Si no hemos nacido de nuevo, en primer lugar, aborrecemos la corrección. En segundo lugar, echamos a nuestra espalda la palabra de Dios. Quiere decir que en vez de ponernos de frente a recibir esa palabra, le damos la espalda a la palabra, no nos importa la palabra. Nuevamente, si no hemos nacido de nuevo, aborrecemos la corrección, como lo hizo Israel, el reino del norte. No nos importa la palabra. Si veíamos al ladrón, corríamos con él, es decir, practicamos el pecado. Somos personas que, hay gente del mundo que está haciendo eso, yo hago lo mismo. Si hay una persona
inmoral sexualmente, esta persona tiene parte con ellos. Como podría ser alguien que, habiendo chistes cochinos, ahí está metido, ahí está hablando todo este tipo de suciedad. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, es decir, le hacías daño a tu prójimo. No solo en tu servicio a mí te estabas comportando mal, sino que también le estabas haciendo daño a tu prójimo. Estabas hablando contra él, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, lo calumniabas. Estas cosas hiciste, yo he callado, he quedado callado, porque tú quieres seguir en tu pecado, quieres seguir en tu rebelión, quieres seguir en este tipo de cosas, yo he callado. Pero pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Pero qué va a hacer el Señor? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No hay nada más que nos confronte, no hay nada más que nos duela cuando la verdad es puesta sobre nuestra vida. Es como esa luz que nos muestra quiénes somos y no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. No sé si alguna vez nos ha pasado, pero cuando alguien hace algo y son varias personas que lo tienen ahí acorralado, ¿qué producen las personas? Un miedo, una desesperación, una parte que no tiene escapatoria. No esperemos llegar el día del juicio para recién comprender que nunca habíamos nacido de nuevo y que éramos farsantes. Oremos a nuestro Dios. Dios Padre, de tus juicios tenemos miedo. No contamos la historia de Amós como una historia vieja o pasada. Si la estudiamos es porque tiene tal relevancia como lo tuvo para el pueblo de aquel entonces. Podemos decir como el salmista, de tus juicios tengo miedo. Que nuestros corazones sean estremecidos ante la santidad de Dios. Que la verdad de Dios nos confronte y nos haga humillarnos bajo su mano poderosa. Quite, Señor, de nuestra mente el pensar que el Señor es como alguien como nosotros. Ayúdanos a no olvidar aquel atributo que está por encima de todos, que es tu santidad, Señor. Por amor de tu nombre, de tus juicios tengo miedo. Tus palabras, Señor, me hacen estremecer. No queremos honrarte, Señor, solamente de labios, porque eso comprobaría que nuestro corazón está lejos. Si alguien no ha nacido de nuevo, Señor, y se ha humillado delante de ti, creemos, Señor, que tú le transformarás. Oh, mi Dios, estoy seguro que si tu Espíritu Santo hoy convence de pecado a algunos de aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos correrán a ti, Señor, abrazarán tu gracia, serán salvos, Señor, recibirán aquella vida eterna, que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo quien has enviado. Dios Padre, sufrimos por aquellas almas que están sin Cristo, que un genuino arrepentimiento, oh Dios, que un arrepentimiento para vida pueda venir sobre cada uno de nosotros. De tu juicio, Señor, tenemos miedo, pero no un miedo que va y viene, sino un respeto que permanece, porque el principio de ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh Dios Padre, haz como tú quieras en nosotros. Te ruego, Señor, que la gracia y la paz de Dios sea sobre cada una de nuestras vidas. Permítenos, Señor, tener una semana en la cual podamos meditar sobre estas palabras.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y que tengan una muy linda semana en el Señor. Y el Señor les guarde.